Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a interesar muchísimo, uno que ha estado generando mucha expectativa y del que hemos recibido muchísimas preguntas. Vamos a adentrarnos en un tema que ha estado rondando en el mundo del espectáculo turco, algo que involucra a uno de los actores más queridos y aclamados de Turquía, Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a hablar de un tema delicado, un tema que ha mantenido en vilo a sus fans durante mucho tiempo, la supuesta traición de Kerem Bürsin. Pero ojo, antes de que saquen conclusiones apresuradas, les pido que nos acompañen hasta el final del vídeo. Vamos a analizar la situación desde diferentes perspectivas, investigando a fondo los hechos y las declaraciones que han salido a la luz. Queremos ofrecerles una visión completa y objetiva, para que ustedes mismos puedan formarse su propia opinión. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que nos ayudarían muchísimo suscribiéndose al canal. Activando la campanita, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, análisis y chismes del mundo del espectáculo turco. Además, nos motiva un montón ver su apoyo y nos ayuda a seguir creando contenido que les guste. Así que no se lo piensen más y únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, vamos al grano. El nombre de Kerem Bürsin ha estado en boca de todos durante los últimos meses, no solo por su talento y carisma, sino también por una serie de rumores y especulaciones que han rodeado su vida personal y profesional. Uno de los temas más comentados ha sido precisamente esa supuesta traición. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de traición en este contexto? ¿De qué se le acusa a Kerem? Y lo más importante, ¿hay alguna verdad detrás de todas estas acusaciones? Para entender la magnitud de la situación, es fundamental retroceder un poco en el tiempo y recordar algunos de los momentos clave en la carrera de Kerem Bürsin. Como muchos de ustedes saben, Kerem saltó a la fama gracias a su papel en la exitosísima serie Sen Kalkam Love is in the Air, donde interpretó a Serkan Bolat. La serie no solo fue un éxito arrollador en Turquía, sino que también conquistó corazones en todo el mundo, convirtiendo a Kerem en un ídolo internacional. Pero el éxito de Sen Kalkam no solo impulsó la carrera de Kerem, sino que también lo unió sentimentalmente a su CEO protagonista, Hande Erçel. La química entre ambos en la pantalla era innegable, y pronto esa química se trasladó a la vida real. Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Sus fans los adoraban y su relación parecía sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis en la relación entre Kerem y Hande. Al principio ambos intentaron mantener la calma y negar los rumores, pero finalmente, la noticia de su separación se hizo oficial. La noticia conmocionó a sus fans, quienes no podían creer que su pareja favorita se había roto. A partir de ese momento los rumores y las especulaciones se intensificaron. Se empezaron a tejer teorías sobre las posibles causas de la separación, y el nombre de Kerem Bürsin comenzó a asociarse con la palabra traición. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto la relación entre Kerem y Hande? ¿Había habido infidelidad? Estas eran algunas de las preguntas que se hacían los fans. Una de las teorías más extendidas era que Kerem había engañado a Hande con otra mujer. Se mencionaron varios nombres y se publicaron fotos y vídeos que supuestamente probaban la infidelidad. Sin embargo, ninguna de estas pruebas fue concluyente, y Kerem siempre negó rotundamente las acusaciones. Aseguró que su relación con Hande había terminado por otros motivos, y que no había habido terceras personas involucradas. Otra teoría apuntaba a que la separación se había debido a diferencias irreconciliables entre Kerem y Hande. Se decía que ambos tenían personalidades muy diferentes, y que les costaba mucho ponerse de acuerdo en temas importantes. También se mencionó que la presión mediática había sido un factor importante en la ruptura, ya que ambos se sentían constantemente vigilados y juzgados por el público. Independientemente de las causas reales de la separación, lo cierto es que la ruptura entre Kerem y Hande generó un gran revuelo mediático. Kerem Bürsin fue duramente criticado y acusado de traicionar a Hande y a sus fans. Muchos lo consideraron un villano, y su imagen pública se vio seriamente dañada. Pero, ¿es justo acusar a Kerem de traición? ¿Realmente se merece toda esta mala fama? Para responder a estas preguntas es importante analizar la situación desde una perspectiva más objetiva. En primer lugar, hay que recordar que las relaciones sentimentales son complicadas y que no siempre funcionan. A veces las personas simplemente se dan cuenta de que no son compatibles y deciden seguir caminos separados. Esto no significa necesariamente que haya habido traición o engaño. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que Kerem Bürsin es un ser humano, con sus virtudes y sus defectos. No es perfecto y seguramente ha cometido errores en su vida. Pero esto no lo convierte automáticamente en un villano o en un traidor.
Todos tenemos derecho a equivocarnos y a aprender de nuestros errores. Además, es importante recordar que la vida personal de Kerem Bürsin es suya, y que tiene derecho a mantenerla en privado. Los medios de comunicación y los fans no tienen derecho a invadir su intimidad y a juzgar sus decisiones. Si Kerem no quiere hablar sobre su relación con Hande, o sobre las causas de su separación, está en su derecho. No tiene por qué dar explicaciones a nadie. Dicho esto, también es importante reconocer que Kerem Bürsin ha cometido algunos errores en el manejo de la situación. Por ejemplo, tardó mucho en pronunciarse sobre los rumores de crisis en su relación con Hande, lo que alimentó aún más las especulaciones. También podría haber sido más claro y contundente al negar las acusaciones de infidelidad. Sin embargo, estos errores no justifican el linchamiento mediático al que ha sido sometido Kerem Bürsin. Es injusto juzgarlo tan duramente y acusarlo de traición, sin tener pruebas concretas. Todos merecemos una segunda oportunidad, y Kerem Bürsin no es una excepción. En los últimos meses, Kerem ha intentado reconstruir su imagen pública y demostrar que es algo más que un villano o un traidor. Ha participado en varios proyectos benéficos, ha dado entrevistas en las que ha hablado abiertamente sobre sus errores, y ha demostrado un gran compromiso con su trabajo. También ha intentado mantener una actitud positiva y alejada de la polémica. Ha evitado responder a las provocaciones de sus detractores, y se ha centrado en seguir adelante con su vida. Esta actitud ha sido muy bien recibida por muchos de sus fans, quienes lo han apoyado incondicionalmente. Pero el camino de Kerem Bürsin hacia la redención no ha sido fácil. Todavía hay muchas personas que lo critican y lo juzgan por su pasado. Sin embargo, Kerem parece estar dispuesto a seguir luchando por recuperar su imagen y demostrar que es una buena persona. Y aquí es donde entra en juego esa traición que mencionábamos al principio del vídeo. Después de todo este tiempo, después de todos los rumores y las especulaciones, Kerem Bürsin ha decidido romper el silencio y hablar sobre el tema. En una reciente entrevista, Kerem abordó directamente las acusaciones de traición y dio su versión de los hechos. Según Kerem, la separación de Hande fue un proceso doloroso y complicado para ambos. Reconoció que cometieron errores, pero negó rotundamente que haya habido infidelidad. Afirmó que su relación con Hande terminó por otros motivos, y que ambos decidieron seguir caminos separados de manera amistosa. Kerem también habló sobre la presión mediática que sufrió durante su relación con Hande. Dijo que se sentían constantemente vigilados y juzgados por el público, y que esto afectó negativamente su relación. Afirmó que ambos necesitaban espacio y tiempo para reflexionar sobre sus vidas, y que por eso decidieron separarse. En la entrevista, Kerem también se refirió a las críticas y acusaciones que recibió después de la separación. Reconoció que algunas de las críticas eran justificadas, pero que otras eran exageradas e injustas. Afirmó que se sintió muy dolido por las acusaciones de traición, ya que considera que nunca le fue infiel a Hande. Además, Kerem reveló algo que muchos de sus fans no sabían: durante todo este tiempo, ha estado lidiando con problemas personales que han afectado su salud mental. No entró en detalles, pero dejó claro que ha sido un periodo muy difícil para él. La entrevista de Kerem Bürsin ha generado una gran controversia. Algunos de sus fans lo han apoyado y lo han felicitado por su valentía al hablar sobre el tema. Otros, sin embargo, se han mostrado escépticos y han cuestionado su versión de los hechos. Lo cierto es que la entrevista de Kerem no ha aclarado por completo la situación. Todavía hay muchas preguntas sin respuesta, y muchos cabos sueltos. Sin embargo, la entrevista ha servido para darle a Kerem la oportunidad de contar su versión de la historia y de defenderse de las acusaciones de traición. Y aquí es donde llegamos al punto clave de este vídeo: ¿debemos creerle a Kerem Bürsin? ¿Es realmente inocente de las acusaciones de traición? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es sencilla. Por un lado, hay que tener en cuenta que Kerem tiene derecho a defenderse y a dar su versión de los hechos. Es injusto juzgarlo sin escucharlo. Además, no hay pruebas concretas de que haya sido infiel a Hande. Todas las acusaciones se basan en rumores y especulaciones. Por otro lado, es comprensible que muchos fans se sientan decepcionados y dolidos por la separación de Kerem y Hande. Su relación era muy querida y admirada, y es normal que les cueste aceptar que haya terminado. Además, Kerem ha cometido algunos errores en el manejo de la situación, lo que ha alimentado aún más la controversia. En última instancia, la decisión de creerle o no a Kerem Bürsin es personal. Cada uno debe evaluar la situación por sí mismo y formarse su propia opinión. Lo que sí es importante es evitar juzgarlo duramente y acusarlo de traición, sin tener pruebas concretas. Todos merecemos una segunda oportunidad, y Kerem Bürsin no es una excepción. Es importante recordar que la vida personal de Kerem Bürsin es suya, y que tiene derecho a mantenerla en privado. Los medios de comunicación y los fans no tienen derecho a invadir su intimidad y a juzgar sus decisiones.
Si Kerem no quiere hablar sobre su relación con Hande, o sobre las causas de su separación, está en su derecho. No tiene por qué dar explicaciones a nadie. Lo que sí podemos hacer como fans es apoyar a Kerem en su carrera profesional y animarlo a seguir adelante. Es un actor talentoso y carismático y merece tener éxito. Dejemos atrás el pasado y concentrémonos en el presente y en el futuro. En resumen, el tema de la supuesta traición de Kerem Bürsin es un tema complejo y delicado. No hay pruebas concretas de que haya sido infiel a Hande, y es injusto juzgarlo duramente y acusarlo de traición sin tener pruebas. Kerem tiene derecho a defenderse y a dar su versión de los hechos, y cada uno debe evaluar la situación por sí mismo y formarse su propia opinión. Dejemos atrás el pasado y concentrémonos en el presente y en el futuro. Apoyemos a Kerem en su carrera profesional y animémoslo a seguir adelante. Hemos recorrido un largo camino hoy, analizando esta compleja situación desde todos los ángulos posibles. Hemos explorado los rumores, las acusaciones, las defensas y la entrevista reveladora de Kerem. Hemos visto cómo una relación pública puede ser un arma de doble filo, y cómo la presión mediática puede afectar a las personas involucradas. En última instancia, hemos tratado de entender la verdad detrás de la traición, y si realmente existe. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen en la versión de Kerem? ¿Consideran que ha sido injustamente juzgado? ¿O creen que hay algo más en la historia? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Recuerden mantener un tono respetuoso y constructivo en sus comentarios, ya que estamos aquí para dialogar y compartir diferentes puntos de vista. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido interesante y relevante para ustedes. Esperamos que este análisis les haya sido útil para comprender mejor la situación y formarse su propia opinión. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que nos ayuden a seguir creciendo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y chismes del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.